Buenas noches, señor Williams. Aquí le dejo mi historia. A todas las personas que en este momento me estén escuchando, les deseo una muy buena noche, aunque en realidad no sé el momento del día en el que están en este momento. Me llamo Juan Carlos. Es un placer. Tengo 32 años y desde hace algún tiempo soy un camionero en la ciudad de San Luis Potosí, aunque en realidad soy de la ciudad de Salina Cruz. Mi familia tuvo que hacer ese cambio de ciudad cuando yo era tan solo un niño. Eran tiempos difíciles, y en esta ciudad fue en la que mi padre pudo conseguir un empleo con el que pudo sostener a toda la familia. Además de que mi madre nunca fue una mujer a la que le gustara quedarse quieta, y también logró el éxito aquí en la ciudad con un puesto de comida callejera. En fin, siendo el mayor, siempre tuve un sentido de responsabilidad con mis hermanos. Papá estaba todo el día y todos los días trabajando. Mamá estaba encargándose de su puesto de comida callejera. Así que alguien tenía que cuidar a mis dos hermanos pequeños. Cuando me gradué de la preparatoria, quería entrar a la universidad, graduarme, encontrar el trabajo de mis sueños. Tenía demasiadas ilusiones, pero mi sentido de la responsabilidad con mis hermanos me detuvo. Si yo cumplía mis sueños, mis padres jamás podrían ayudar a mis hermanos con los suyos. Estábamos bien de dinero, pero simplemente no era suficiente para financiar los estudios universitarios de 3 personas. Mis padres nunca me lo dijeron, nunca quisieron que yo me detuviera por algo así, pero yo ya era lo suficientemente mayor como para entenderlo. La decisión fue dolorosa, pero me alegro de haberla tomado. Terminé la preparatoria y empecé a trabajar de inmediato. Literalmente trabajaba en lo que fuera, e incluso vendiendo cosas por mi cuenta. Mi idea era poder ayudar a mis padres. Ellos solo podrían enviar a uno de mis hermanos a la universidad. Así que trabajé duro para ayudar a que los dos pudieran estudiar lo que desearan. La decisión valió totalmente la pena, y me agradó mucho el que mis hermanos fueran tan agradecidos con el titánico esfuerzo que mis padres y yo hicimos. En fin, luego de que ellos se graduaran, me enfoqué en mí. Pienso que ya estoy demasiado mayor para ir a la universidad, o tal vez no, pero creo que ese es un sueño que ya caducó para mí. En lugar de eso, me enfoqué en encontrar un empleo que me gustara, que lo disfrutara, que no me hiciera pensar que estaba trabajando. Y hace exactamente 2 años logré pasar todos los filtros y convertirme oficialmente en el camionero de una empresa de logística y envíos terrestres. No ha habido día en el que no disfrute de trabajar en esta compañía, de hacer lo que hago, pero entre todos los momentos de alegría, hay uno especialmente que no puedo sacar de mi mente. Y aunque me encantaría decirles que se trata del mejor momento que he pasado trabajando como camionero, en realidad se trata de todo lo contrario. Ese día quedó en mi memoria como uno en el que vi la muerte cara a cara. Y créanme cuando les digo que no hablo en sentido figurado. Fue por mucho la experiencia que más me ha marcado. Debía hacer un viaje nocturno desde la ciudad en la que vivo, San Luis Potosí, hasta el municipio de Ecatepec. Era un viaje de aproximadamente 5 horas, eso dependiendo de la ruta que decidiera tomar, pero estaba tan agotado debido a que había tenido tanto trabajo esa semana, que de forma automática me decidí por la ruta más corta posible. Por ciertas cuestiones logísticas, me vi obligado a hacer ese viaje ya entrada la noche. Obviamente no me sentía para nada cómodo con esto, pues quería ir a casa a dormir y descansar. Pero el proceso de carga del camión recién estaba programado para las 8 de la noche. A eso había que sumarle que debían hacerse revisiones de seguridad y contando todos los filtros por los que debía pasar la carga antes de finalmente poder llevarla hacia su destino. Bueno, eso me hizo estar seguro de que no empezaría a conducir antes de las 10 de la noche. Mientras estaba en la zona de carga, no me quedó más de otra que esperar ahí. Normalmente, me hubiera ido a hablar con algunos de mis compañeros, o incluso hubiera ido a la oficina por un poco de café y una buena plática con una de las secretarias. Pero a esa hora ya no había nadie por los alrededores.
Solo las personas necesarias para terminar la carga de mi camión y el personal de vigilancia. A unos metros frente a la zona de carga estaba el edificio de oficinas, en el cual no debería haber nadie a semejante hora de la noche, pero por unos segundos di un pequeño vistazo y me pareció ver a alguien en la azotea. Fue solo un vistazo rápido, así que no alcancé a detallar nada, además de que el edificio es un poco alto y estaba oscuro, pero en cuanto volví a mirar para saber de qué se trataba, no había nadie. Puede que simplemente sea por el cansancio, pensé mientras soltaba un largo suspiro que no ocultaba lo agotado que estaba. Rápidamente, fijé mi atención en cualquier otra cosa que sirviera para distraer mi mente del aburrimiento, pero nunca esperé que un par de minutos después de que me pareció haber visto algo en el techo del edificio de oficinas, de repente escuché un grito proveniente de allá. Rápidamente, dirigí mi atención hacia ese lugar, y en cuanto lo hice, noté que algo cayó sobre el techo de uno de los autos que estaba en el estacionamiento. El suceso fue tan ruidoso que incluso los compañeros que estaban cargando el camión se detuvieron por unos segundos para ver qué es lo que estaba pasando. Ellos no podían abandonar su puesto de trabajo para ver, así que rápidamente me ofrecí para ir a ver qué es lo que estaba pasando, aunque esto simplemente era para satisfacer nuestra curiosidad, pues había personal de vigilancia que muy probablemente ya estaba en camino para revisar qué es lo que estaba pasando. Me apresuré para llegar antes que los vigilantes, y lo que vi al llegar al lugar del impacto me dejó en shock. Era una persona. Lo que había caído sobre el techo de aquel Mercedes de color gris era una persona, un hombre. Creo que estuve a punto de sufrir algún ataque de pánico o algo por el estilo. Imagino que era porque el sujeto que yacía frente a mí aparentaba tener la edad de mi hermano menor, y bueno, como imaginarán, llegó a ser muy sobreprotector cuando se trata de ellos. Incluso sentí ganas de vomitar, quería llorar, o tal vez gritar. Sin embargo, tomé una buena bocanada de aire para tranquilizarme, y me acerqué un poco para detallar al sujeto un poco más. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, me encontré con la sorpresa de que, aunque era extremadamente débil, aún podía escuchar el sonido de su respiración. No sé nada acerca de primeros auxilios o cosas por el estilo, así que pensé que lo mejor era no tocarlo y buscar ayuda tan pronto como fuera posible. Pero justo antes de volver a la zona de carga, noté que los ojos de ese sujeto me dieron una mirada. Gracias a Dios, no solo respira, sino que también está consciente, pensé aliviado mientras me apresuraba hacia la zona de carga. Allí les conté lo que pasó. Les pedí que llamaran a una ambulancia y rápidamente unos cuantos que tenían alguna idea de primeros auxilios fueron conmigo para ver si podían hacer algo por el pobre chico. Sin embargo, de una forma totalmente extraña en cuanto llegamos al punto donde había caído el sujeto, notamos que ya no estaba ahí. El techo del auto estaba totalmente destruido, e incluso podían verse signos de que el tipo había caído sobre él. Había manchas de sangre, pelos e incluso algún que otro trozo de piel. Era innegable que había estado ahí, pero al mismo tiempo parecía imposible que hubiera podido ir a algún lado debido a semejante golpe que había recibido. Rápidamente, avisamos a los vigilantes que llegaron solo un momento después de que todos nos diéramos cuenta de que el tipo se había ido de ahí, y en cuestión de segundos nos separamos para buscar al pobre hombre que seguramente se estaría muriendo. No debería haber ido demasiado lejos en ese estado, así que rápidamente me ofrecí a revisar el estacionamiento, mientras que los demás se repartían el resto de los lugares cercanos. Y en cuanto todos se fueron, rápidamente empecé a buscar en cualquier lugar en el que él pudiera ocultarse. No pasó demasiado tiempo para que encontrara algunas manchas rojas en el suelo, y de repente siguiera el rastro hasta llegar a un rincón oscuro del estacionamiento. No podía ver nada en ese punto.
excepto un par de ojos totalmente abiertos y mirándome. Los podía ver tan claramente que no me hubiera sorprendido si alguien me decía que en realidad estaban brillando o algo por el estilo. Y me quedé ahí por unos segundos, observando, hasta que finalmente escuché una débil y forzosa respiración, tal como la que había escuchado del sujeto que había caído sobre el techo del Mercedes. No sé por qué, pero aunque no podía verlo, estaba totalmente seguro de que se trataba de ese sujeto, y a pesar de que sabía que necesitaba ayuda, por alguna razón que desconozco, empecé a ponerme terriblemente nervioso. Instintivamente me sentí en peligro y empecé a retroceder un par de pasos lentamente. Los ojos se acercaron a mí hasta que estuvieron al alcance de una de las luces del estacionamiento. Y fue ahí cuando finalmente confirmé que se trataba de la persona que estaba buscando. Estaba lleno de heridas y moretones en todo el cuerpo, además de que varias de sus extremidades estaban dobladas de una forma totalmente antinatural, incluyendo su cuerpo. Pero ahí frente a él, observé totalmente incrédulo cómo es que todas sus articulaciones y sus extremidades empezaban a acomodarse una por una. Una vez que todas sus extremidades, menos su cuello, regresaron a la normalidad, tomó su cabeza con las dos manos y acomodó su cuello como si de un muñeco de trapo o algo por el estilo se tratara. Fue una escena realmente grotesca de ver, y lo más impactante es que su respiración aún parecía realmente débil, como si en cualquier momento se fuera a desplomar. Luego, tambaleándose, se dio media vuelta y empezó a caminar, y de nuevo desapareció en la oscuridad, pero antes de desvanecerse sin dejar rastro, me miró por encima del hombro y me sonrió. Nunca he sido bueno para ese tipo de comunicación no verbal, pero si tuviera que interpretar eso último que hizo él, diría que lo que quiso decirme es que nos veríamos pronto, algo que, por supuesto, no quería en lo más mínimo. Luego de un rato, todos los que fueron a buscarlo en los alrededores regresaron, obviamente, sin éxito en su búsqueda, y en cuanto me preguntaron si había podido encontrar algo, les dije que no. Para empezar, jamás me hubieran creído lo que me hubieran dicho, y en ese momento estaba tan asustado y nervioso que simplemente no era capaz de decir lo que pasó por más que lo hubiera querido. Al final, no quedó de otra más que llamar y avisar a la policía de lo que estaba pasando, mientras terminaban de cargar el camión para poder irme. Obviamente, tomaron mi declaración antes de irme, y me fui directo hacia Ecatepec, esperando que la carretera me hiciera olvidar lo que pasó, o al menos tranquilizarme un poco. Debido a lo nervioso que estaba en ese momento, me la pasé tomando mucha agua para poder tranquilizarme, pero nunca he sido de esos sujetos que pueden retener los líquidos por tanto tiempo, y más o menos cuando iba a mitad de camino, fue realmente imposible para mí aguantar las ganas de orinar. Afortunadamente, en el camino encontré un pequeño bar que estaba abierto a esa hora, y rápidamente me estacioné para poder pedir el baño prestado. Ni siquiera recuerdo el nombre del bar, pero eso no es muy relevante. El hecho es que, en cuanto terminé de hacer lo mío y fui hacia el lavabo, de repente empecé a escuchar varios sonidos extraños en los alrededores. La música estaba un poco fuerte, así que pensé que probablemente se debía a eso, pero en el espejo noté una silueta detrás de mí. Fue solo por unos pocos segundos, pues desapareció casi tan rápido como apareció. Creo que eso que pasó me está poniendo paranoico. Pensé mientras rápidamente terminaba de hacer lo mío y volvía al camión apresuradamente. No miré hacia atrás mientras estaba dirigiéndome hacia la salida del pequeño bar, pero de alguna forma sentía que alguien me estaba persiguiendo. Era una sensación extraña. Sentía como si me estuvieran respirando en la nuca, y lo nervioso que me puso esto me hizo apresurarme aún más. Me sentí un poco más seguro en cuanto me subí al camión y cerré la puerta. Estaba intentando relajarme un poco,
y respirar antes de seguir conduciendo. Pero de repente, en medio del silencio, pues no había nadie más además de mí allí, empecé a escuchar un sonido muy familiar, demasiado conocido. No tuve que esforzarme demasiado para reconocerlo, para relacionarlo con un evento reciente. Era la respiración débil y errática que había escuchado del sujeto de antes, el que se había lanzado desde la azotea del edificio. Totalmente nervioso, empecé a mirar a los alrededores, intentando encontrar el origen de ese sonido, que a cada segundo que pasaba se hacía más fuerte, como si se estuviera acercando cada vez más, como si yo fuera su objetivo o algo por el estilo. De repente escuché 3 golpes fuertes en la puerta del pasajero, y no fue por nada más que por mantener mi dignidad que no solté un grito en ese momento. Mi mente de repente empezó a preguntarse muchas cosas. ¿Ese sujeto está aquí? ¿Cómo me encontró? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere? Luego, rápidamente alguien se asomó por la ventana y me di cuenta de que simplemente se trataba del sujeto del bar que me dejó usar el baño, lo cual me hizo soltar un largo suspiro de alivio en el que los nervios y el repentino miedo abandonaron mi cuerpo. Sentí tanto alivio que incluso empecé a reírme un poco, más como una burla a mí mismo por lo patético que pude haberme visto. El tipo simplemente estaba ahí para decirme que volviera en cualquier momento que quisiera, e incluso me insinuó que si quería, podía quedarme para tomar un par de cervezas. Incluso se atrevió a decir que él mismo me invitaba a la primera. Estoy trabajando en este momento, y no creo que sea buena idea tomar alcohol mientras conduzco, pero tal vez en otra ocasión acepte tu invitación, le dije despidiéndome, y rápidamente continué con mi camino hacia Ecatepec. Pensé que todo había terminado ahí, justo en ese momento. Creí que el resto del viaje sería tranquilo y sin inconvenientes, pero de repente, casi media hora después de lo que pasó en aquel bar, de repente, volví a escuchar el sonido de aquella débil y errática respiración, mientras estaba detenido en una luz de tráfico roja. Al inicio, simplemente pensé que se trataba de mi mente imaginando cosas, pero el sonido no se detenía, sino que se hacía cada vez más fuerte, más notorio. Mantén la calma, no está pasando nada. Simplemente tienes algún tipo de trauma después de ver aquello, me dije a mí mismo en un intento por evitar que los nervios se apoderaran de mí. Pero fue inútil, y el susto se apoderó tanto de mí que ni siquiera cuando la luz volvió a cambiar a verde, me moví del lugar. Mi pie parecía atornillado al freno. No podía moverlo hacia el acelerador, y mis manos empezaron a temblar y a debilitarse. Si no fuera porque ya estaba realmente tarde, y no había casi nada de tráfico, creo que varias bocinas con conductores furiosos hubieran empezado a sonar, pero en esta ocasión pude empezar a concentrarme en quitarme los nervios y el miedo. Sin embargo, cuando más concentrado estaba en calmarme, de repente escuché un golpe en el vidrio de la puerta del conductor, y en cuanto volteé para mirar lo que pasó de forma instintiva, lo que vi casi hizo que me desmayara en el acto. Era el sujeto, el que se había lanzado desde lo alto del edificio de la compañía. Había visto su cara antes en el estacionamiento, así que sabía que era él. Era inconfundible. Aún estaba visiblemente herido y lleno de moretones, pero era diferente de alguna forma. Sus ojos estaban totalmente desenfocados, como si fueran los de un muerto. Podría jurar que antes había visto muchísima más vida en su mirada que en ese momento. Y además de eso, parecía que había enloquecido de alguna forma, pues empezó a golpear su frente contra el vidrio. Cada vez lo hacía más fuerte, hasta que empecé a preocuparme de que rompiera el vidrio. Era grueso, pero sin duda alguna no era indestructible. Aún con tanto miedo invadiéndome, actué y abrí la puerta bruscamente para empujarlo lo más lejos posible del camión, y en cuanto lo logré, aceleré a fondo para alejarme lo más rápido que pudiera de ese sujeto.
Así, llegué a Ecatepec. Me alegró que no pasara nada más que eso, pero aún quedaba el camino de regreso, en el cual me aseguraría de no detenerme en ningún lugar bajo ninguna circunstancia. Llegaría a casa sin importar el costo. Sin embargo, en el camino de regreso pude ver algo en la carretera por un breve momento. Era el sujeto. Puedo jurar que era él. Estaba a un lado de la carretera, en medio de la nada, y en cuanto pasé a su lado a toda velocidad, estaba agitando su mano, como si se estuviera despidiendo. Esa fue la última vez en mi vida que lo llegué a ver, pero obviamente no fue para nada agradable. Ojalá que eso que hizo significara algún adiós para siempre, pues jamás en mi vida quiero volver a pasar por algo así. No tengo idea de qué rayos pasaba con ese sujeto, por qué se lanzó desde la azotea de ese edificio, o por qué de repente se fijó en mí. Ni siquiera tengo idea de qué es lo que quería. Pero si de algo estoy seguro, es que se trataba de algo que no cabía dentro del sentido común. Se acomodó el cuello después de que estuvo en una posición totalmente antinatural, así que lo más seguro es asumir que, sea lo que sea ese sujeto o sus objetivos, no era un ser humano, y lo que quería conmigo no era algo que mi mente humana alcanzara a entender o a dimensionar. Tal oyentes, aquí el señor Williams. Continuamos con la siguiente historia. Aunque soy alguien joven, siempre he sido una persona sumamente dedicada a mi trabajo. Desde muy temprano comprendí que tenía objetivos que cumplir y que no podía darme el lujo de perder el tiempo. Mis padres me enseñaron desde pequeño la importancia del esfuerzo, el valor del trabajo duro y la necesidad de luchar por lo que uno quiere. Esa filosofía se ha convertido en el motor que impulsa cada acción de mi día a día. Sin embargo, vivir de tal manera también tiene su lado oscuro. La constancia y el compromiso con mi oficio han generado en mí una soledad casi palpable. Aunque en ocasiones he mantenido relaciones sentimentales, rara vez han sido duraderas. No es que no me importe, o que no le ponga empeño a conocer a alguien. Simplemente, mi dedicación al trabajo hace casi imposible sostener una relación romántica a largo plazo. La soledad se convirtió en una compañera silenciosa, una sombra que, sin darme cuenta, me impidió ver las señales de alerta que otros me ofrecían. Quizá por eso permití que cierta situación se instalara en mi vida, sin advertirme de lo que podría estar acechando en la oscuridad. Muchas veces, la soledad nublaba mi juicio, y aunque creía ser capaz de sobrellevarla, cuando las consecuencias se hicieron evidentes, ya era demasiado tarde para arrepentirme. Mi nombre es Raúl Montes, tengo 26 años y trabajo como camionero, a tiempo completo en el puerto de la ciudad de Manzanillo, en el estado mexicano de Colima. Digo que soy camionero a tiempo completo porque, en realidad, paso la mayor parte de mi tiempo viajando por el interior del país, dedicándome a mi oficio, en lugar de vivir plenamente mi propia vida. La exigencia de mis responsabilidades y el compromiso de forjar un futuro estable me han llevado a sacrificar momentos que muchos considerarían esenciales para disfrutar de la juventud. El motivo principal detrás de este sacrificio es el dinero. No es que yo sea avaro o materialista, pero en estos momentos, la estabilidad económica es fundamental para alcanzar la vida que siempre soñé. Desde que era adolescente, imaginé el día en que podría formar mi propia familia. Observé los errores y las dificultades que mis padres enfrentaron, y decidí que yo no permitiría que mis futuros hijos sufrieran las mismas penurias. Uno de los recuerdos más marcados de mi infancia fueron las constantes mudanzas. Mi padre, a menudo, no alcanzaba a pagar la renta y, en muchas ocasiones, los caseros se mostraban impacientes y exigentes, sin darme ni a mí ni a mi familia la estabilidad que tanto necesitábamos. Esa inestabilidad se veía agravada por la falta de un empleo fijo para mi padre, quien saltaba de un trabajo a otro sin poder asentar raíces en ningún lugar. Ante esa realidad,
Me impuse dos condiciones esenciales para cuando decidiera formar mi propia familia: contar con un empleo estable que me permitiera cubrir todas las necesidades y adquirir una casa propia, un refugio en el que mis seres queridos pudieran sentirse seguros. Con estos objetivos claros, emprendí la búsqueda de estabilidad incluso antes de terminar la preparatoria. Cuando culminé mis estudios, mi camino parecía estar decidido. Sería camionero en el puerto de la ciudad, pues sabía que ese trabajo me permitiría ganar lo suficiente como para pagar, en unos pocos años, el crédito hipotecario de una casa. A los 20 años empecé a laborar en ese entorno tan exigente, y hoy, a mis 26, me encuentro a escasos meses de terminar de pagar el crédito que me permitió adquirir mi hogar. Las horas extra, los sacrificios y las largas noches en la carretera han valido totalmente la pena, al menos en el aspecto financiero. No obstante, en medio de tanto esfuerzo y dedicación, me di cuenta de un detalle crucial. Todo mi esfuerzo sería en vano si no lograba encontrar a alguien con quien compartir mi vida. Durante años, me había enfocado en convertirme en un empleado indispensable y en acumular el dinero suficiente para darme una estabilidad, pero olvidé el porqué real de todo aquello. El amor y la compañía son elementos esenciales para sentirme completo. Esta reflexión me llevó, casi de manera inesperada, a aventurarme en el mundo de las aplicaciones de citas. Mi trabajo me absorbía tanto que me resultaba prácticamente imposible conocer a alguien de forma tradicional. Las reuniones casuales y encuentros espontáneos eran un lujo que mi ajetreada rutina no me permitía. Sin embargo, lo que al principio parecía una solución viable, pronto se transformó en una experiencia desconcertante. Al principio, mis interacciones en dichas aplicaciones me hicieron sentir como si estuviera atrapado en el cuerpo de un anciano, a pesar de ser joven. La superficialidad de muchos perfiles y la inmediatez de las propuestas se contraponían a lo que buscaba: una conexión real. Me parecía increíble conocer a una mujer que simplemente buscaba un asunto de una noche, sin ningún tipo de compromiso o profundidad emocional. A pesar de estas percepciones, no abandoné la idea de seguir intentando. Después de todo, la falta de tiempo era real, y la promesa de encontrar a alguien especial era lo suficientemente tentadora como para seguir explorando ese terreno digital. Tras unas semanas casi en las que estuve a punto de tirar la toalla, conocí a Eloísa. Desde el primer instante, ella me pareció encantadora. No era solo su apariencia, sino la manera en que se expresaba en nuestros mensajes. Todo en ella me cautivó. Fue ella quien inició la conversación, y rápidamente sentí que había una conexión genuina entre nosotros. A medida que las conversaciones se volvieron más íntimas, la idea de conocernos en persona se volvió inevitable. Sin embargo, nuestros horarios no coincidían de inmediato, lo que complicaba la posibilidad de vernos de forma tradicional. Eloísa, demostrando iniciativa, me propuso un plan que a primera vista parecía viable: acordar que me avisaría cuando estuviera en Colima, la ciudad en la que ella vivía, para que pudiese desplazarme hasta allí. Aunque sabía que podría pasar un tiempo antes de que tuviera la oportunidad de ir a verla, le pedí que tuviese un poco de paciencia. No obstante, pronto noté en su actitud una especie de impaciencia creciente que no lograba comprender del todo. Al principio, sus mensajes eran sutiles, pequeños empujones para que me atreviera a liberarme un poco de mis obligaciones laborales y dedicarle unas horas a nuestro encuentro. Poco a poco, esos comentarios, que al principio parecían simples sugerencias, se transformaron en exigencias casi imperiosas. Frases como «tienes que venir a verme», o «me veré obligada a ampliar mis horizontes», o «no me sirve de nada estar en una relación con un sujeto que no conozco», comenzaron a llegar con frecuencia, y la intensidad de su insistencia me hizo dudar de sus intenciones y de su estabilidad emocional. A pesar de estas señales de alerta, algo en mí me impulsaba a darle una oportunidad. Parte de mi lógica me decía que quizás
En algún rincón de esa mujer podría encontrar la compañía que tanto anhelaba. Pensé, debería apartar un tiempo y verla, aunque sea una sola vez. La idea de conocer a alguien que se alineara con mis intereses, incluso a costa de salir de mi zona de confort, me pareció una opción digna de explorar. La situación se volvió más extraña cuando Eloísa afirmó que, si yo no me presentaba en persona, ella misma viajaría hasta Manzanillo para buscarme. A pesar de que este comentario sonaba a una amenaza velada, decidí ignorarlo, pensando que probablemente me resultaría demasiado complicado volver a encontrar a alguien en medio de mis viajes y responsabilidades laborales. Finalmente, tras meditarlo, pedí un permiso de un par de días en el trabajo y me dispuse a ir a la ciudad donde ella vivía. La noche que elegí para el encuentro, mi mente se debatía entre la emoción y la incertidumbre. Llegué a la ciudad con la esperanza de vivir una experiencia agradable, pero lo que me esperaba estaba lejos de ser lo que había imaginado. Eloísa me había pedido que nos encontráramos en las afueras de la ciudad, casi a medianoche, en un lugar que me resultó totalmente inesperado. Un edificio abandonado en el que se respiraba el eco de tiempos pasados. Recuerdo que, al llegar, la penumbra y el silencio del lugar aumentaban la tensión en mi interior. Allí, en medio de la desolación, estaba ella. Eloísa era alta, de piel pálida y con un cabello negro azabache que contrastaba con la oscuridad de la noche. Aun cuando recordaba las fotografías que me había enviado, ver su figura en la realidad provocó en mí una mezcla de alivio y desconcierto. Al verme, se quedó en silencio, observándome detenidamente, como si quisiera memorizar cada rasgo de mi semblante. Esa mirada fija me hizo sentir incómodo e inseguro, cuestionándome si realmente era lo que ella esperaba. La tensión se disipó momentáneamente cuando Eloísa tomó la palabra. Con una voz suave, se disculpó por haber acelerado tanto los acontecimientos y me pidió que la acompañara a un lugar específico dentro del edificio. A regañadientes y con cierto nerviosismo, acepté su propuesta, sin poder imaginar lo que estaba a punto de suceder. Durante el trayecto hacia el interior del edificio, mi mente se llenaba de interrogantes. ¿Qué significaba cuando me dijo que quería mostrarme dónde estaba su cuerpo? Repetí la pregunta en silencio una y otra vez, pero ella solo me aseguraba que todo se entendería en el momento oportuno. A cada paso, mi instinto de alerta crecía. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y extraño. Finalmente, llegamos a un oscuro sótano. Apenas puse un pie en él, un olor nauseabundo y penetrante me golpeó las fosas nasales. El hedor a putrefacción impregnaba el aire de manera insoportable. El sótano estaba casi en completa penumbra, salvo por unas luces tenues que revelaban sombras inquietantes en las paredes desconchadas. Eloísa se detuvo frente a una puerta metálica deteriorada y, sin mediar palabra, la abrió y se apartó silenciosamente. Lo que vi al otro lado de esa puerta desafió toda lógica y comprensión. Allí, en medio del abandono, yacía el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Por instantes, mi mente se negó a asimilar la realidad de la escena, pero a medida que mis ojos recorrían la figura demacrada, pude notar con horror el inconfundible parecido con la mujer con la que había estado conversando. Eloísa. Vestía la misma ropa, y aunque sus rasgos estaban distorsionados por el deterioro, el parecido era innegable. La confusión se transformó en terror. No entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Intenté retroceder, pero sentí un empujón que me obligó a adentrarme aún más en el sótano. Mi mente se inundó de preguntas. ¿Cómo era posible que estuviera frente a un cadáver que reconocía? ¿Qué había sido de la mujer que me había hablado tan dulcemente? Con la adrenalina bombeando en mis venas, repetí una y otra vez preguntas en voz baja, esperando respuestas que nunca llegaron. En medio de mi desesperación, una voz comenzó a resonar en el espacio angosto del sótano. Era la voz de Eloísa.
pero no era la voz que recordaba de nuestras conversaciones. Esta vez sonaba cargada de melancolía y desesperación. Con un tono casi fantasmal, me confesó que se sentía demasiado sola, que anhelaba una compañía permanente, alguien que estuviese a su lado para siempre. Al principio, quise creer que se trataba de una broma macabra, una especie de juego retorcido, pero la realidad se impuso de inmediato cuando sentí unas manos heladas, apretando mi cuello con fuerza, impidiéndome respirar con normalidad. El terror se apoderó de mí por completo. Luché con todas mis fuerzas, forcejeando en un intento desesperado de liberarme de aquel agarre mortal. Mis pensamientos se volvieron caóticos, mezclándose con la impotencia y el miedo. Cada segundo en ese sótano se sintió como una eternidad. Con un grito ahogado, logré liberarme y salir corriendo del edificio abandonado, sin atreverse siquiera a mirar atrás. El eco del llanto de una mujer, o quizás un gemido de desesperación, se fusionó con el rugido de mi propio corazón en mi fuga. Aquella noche, regresé a casa sumido en un silencio aturdido, sin poder comprender completamente lo sucedido. A la mañana siguiente, con la mente aún nublada por el horror de la experiencia, retomé mi rutina en el trabajo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar algo inquietante. Una avalancha de mensajes y llamadas perdidas en mi teléfono, todas procedentes de un mismo número, el cual, para mi sorpresa, se identificaba como Eloísa. Los mensajes eran perturbadores. En ellos, me acusaba de ser un mentiroso, de haberla defraudado, y amenazaba con buscarme para obligarme a cumplir con lo que, según ella, habíamos pactado. Aterrorizado por el incesante flujo de comunicaciones, procedí a bloquear aquel número, esperando que, con ello, la pesadilla se disipara. Sin embargo, la calma que siguió fue solo aparente. Pasaron ya varios meses desde aquella fatídica noche, y por un tiempo la rutina parecía haber retomado su curso normal. Sin embargo, últimamente, una nueva ola de inquietud se ha instalado en mi vida. Durante las noches, mientras realizo mis recorridos y el silencio de la carretera se mezcla con el zumbido lejano de la maquinaria del puerto, escucho, a lo lejos, un lamento desconsolado. Es el llanto de una mujer que parece emanar de la nada, o quizás de algún lugar inalcanzable. El sonido se cuela en mis pensamientos, perturbando mi descanso y haciéndome dudar de mi propia cordura. Además, en los días recientes, he empezado a recibir llamadas de números desconocidos, en horarios impensables. Cada timbre me llena de una angustia indescriptible, y por momentos creo escuchar la voz de Eloísa en el murmullo del otro lado de la línea. ¿Será que mi mente me está jugando una mala pasada, o realmente algo sobrenatural acecha mi existencia? La incertidumbre se ha convertido en una compañera constante, y cada noche, antes de dormir, me encuentro repasando mentalmente cada detalle de aquel encuentro, buscando alguna pista que me permita comprender lo inexplicable. He intentado explicarme a mí mismo que todo aquello puede ser producto del estrés, del cansancio acumulado tras tantos años de sacrificio y soledad. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, vuelven a mi memoria las imágenes del sótano, el hedor a descomposición, la fría presión de unas manos que parecían provenir de otro mundo. No logro conciliar la idea de que todo haya sido fruto de mi imaginación. La intensidad de lo vivido y la persistencia de las llamadas y mensajes me hacen dudar de mi estabilidad. A veces me pregunto si, en mi búsqueda incesante por la estabilidad y el éxito, he sacrificado algo irreemplazable: mi paz mental. La obsesión por cumplir metas económicas y profesionales me ha llevado a descuidar aspectos esenciales de mi ser, y ahora pago el precio de esa desatención en forma de experiencias que desafían toda explicación lógica. He considerado acudir a un especialista, a un psicólogo, para desentrañar si mi mente me está creando ilusiones en medio del estrés. Sin embargo, la idea de enfrentarme a lo que realmente sucedió
Me aterra. La experiencia con Eloísa ha dejado en mí una marca imborrable. Durante mis largos viajes, cuando el paisaje se funde en la oscuridad de la noche, mi mente vaga entre recuerdos y temores. Recuerdo cómo, en un momento de debilidad, casi me convencí de que aquella mujer misteriosa era la respuesta a mi anhelo de compañía, la luz en medio de una existencia solitaria. Pero la cruda realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. La búsqueda de amor a través de medios tan efímeros y digitales puede, en ocasiones, llevarnos por caminos insospechados y terroríficos. Hoy, mientras continúo con mi trabajo y me esfuerzo por mantener la estabilidad que tanto he anhelado, la sombra de lo ocurrido se cierne sobre mí. Cada llamada desconocida, cada mensaje en la madrugada, me recuerda que hay algo o alguien que no se rinde fácilmente. Quizás mi historia resulte increíble para algunos, pero les aseguro que lo vivido ha cambiado mi forma de ver la realidad y la fragilidad de la existencia humana. Me encuentro en un punto de inflexión. La soledad que una vez fue mi aliada se ha transformado en una cárcel de la que parece imposible escapar. Mis noches ya no son solo largas horas de trabajo y viajes, sino una constante batalla interna entre la razón y el miedo, entre el deseo de creer que todo es fruto de mi imaginación y la evidencia abrumadora de que algo oscuro me sigue. He aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar que algunas preguntas quizás nunca tengan respuesta. Pero una cosa es segura: la experiencia con Eloísa me ha enseñado que en la vida, incluso cuando todo parece controlado y planificado, hay eventos que nos sacuden hasta lo más profundo, obligándonos a replantearnos lo que creíamos seguro. La búsqueda del éxito y la estabilidad no debe cegarnos ante la importancia de cuidar también nuestra salud emocional y espiritual. Tal vez con el tiempo logre entender el significado real de lo ocurrido y encontrar la manera de liberarme de la constante sensación de ser acechado. Por ahora, me conformo con seguir adelante, con la esperanza de que cada kilómetro recorrido en la carretera me acerque a una nueva oportunidad de redención y, quién sabe, tal vez a encontrar a alguien que comparta no solo mi vida, sino también mi capacidad para enfrentar lo inexplicable. Así concluye mi relato, un testimonio de cómo las intenciones no románticas pueden derivar en un encuentro que desafía toda lógica y rompe las barreras entre la realidad y la pesadilla. No pretendo que mis palabras sirvan de advertencia o de consuelo. Solo comparto mi experiencia con la esperanza de que, al menos, alguien escuche y comprenda la delgada línea que separa el amor, la obsesión y la locura. Les agradezco profundamente por haberme acompañado en esta narración, por haber prestado atención a cada detalle, por haber compartido, aunque sea por un breve instante, mis miedos y mis dudas. Quizás en algún momento encuentre la paz que tanto anhelo y pueda dejar atrás la sombra de Eloísa. Hasta entonces, seguiré caminando por este sendero incierto, con la convicción de que la vida, en su complejidad, siempre tiene algo nuevo y a veces aterrador que enseñarnos. Muchas gracias, oyentes, por su tiempo y por permitirme abrir una ventana hacia los recovecos de mi alma. Sigan atentos, porque en cada viaje, en cada kilómetro recorrido, se esconde una historia diferente, un destino inesperado y la posibilidad de que, en algún rincón del mundo, alguien más esté buscando lo mismo que yo. Un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Muy buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Marcela Rivas. Tengo 34 años y, aunque no soy trailera de oficio, desde niña he estado ligada al mundo de los camiones gracias a mi hermano mayor, Roberto. Él ha sido trailero toda la vida y en más de una ocasión me ha invitado a acompañarlo en sus largos viajes. Jamás imaginé que una de esas travesías por la infame carretera La Rumorosa marcaría nuestras vidas de una forma tan aterradora y confusa. Aquella noche,
Parecía común al inicio. Roberto y yo habíamos cargado el camión con mercancía de bajo valor, pero de gran importancia para unos clientes de confianza. La ruta que debíamos recorrer era larga y, sobre todo, complicada. La Rumorosa es conocida por sus curvas traicioneras, la niebla espesa y una reputación que raya en lo siniestro. Recuerdo que al salir de un pequeño poblado en el noroeste de México, el cielo estaba encapotado y el aire se sentía pesado, como si la propia noche presagiara que algo iba a salir mal. A medida que avanzábamos, el retumbar del motor y el parpadeo intermitente de los faros se fundían con el silencio de la oscuridad. Yo miraba de reojo a mi hermano, quien concentrado en el volante parecía ensimismado en sus pensamientos. Aunque lo conocía desde siempre, esa noche noté una tensión inusual en su rostro, una especie de aprensión que no podía explicar. Pensé que quizás era el cansancio acumulado de tantos viajes, o el nerviosismo ante la reputación de esa carretera, pero jamás imaginé lo que iba a suceder. Al doblar una curva especialmente cerrada, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Primero noté una sombra fugaz en la distancia. Parecía un vehículo que se acercaba demasiado rápido. Poco después, vi con claridad un auto negro y, a su par, dos motocicletas que parecían surgir de la nada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué hacen ahí?, pensé, mientras Roberto no tardó en notar mi inquietud. ¿Viste eso, Omar?, preguntó en voz baja, sin apartar la vista de la carretera. La tensión se multiplicó en cuestión de segundos. El auto y las motos parecían flotar por la vía, aumentando la velocidad de manera peligrosa. Yo apenas podía contener el miedo y traté de mantenerme serena, pero la adrenalina me inundaba el cuerpo. Roberto aceleró y por un momento creímos que podríamos escapar. Sin embargo, la suerte parecía haberse vuelto en nuestra contra aquella noche. Apenas unos minutos después, el vehículo negro se posicionó bruscamente a nuestro lado, forzando a Roberto a frenar de golpe. De repente, la luz de los faros iluminó el costado del camión, revelando figuras amenazantes. Dos hombres, uno bajando del auto y dos más en las motos, se acercaban con determinación. Uno de ellos, con el rostro medio oculto bajo una capucha oscura y con una mirada gélida, gritó en un español áspero: «¡Detengan el camión! ¡Ábranos la puerta!». El caos se desató en un instante. Roberto, con manos temblorosas, intentó razonar con ellos, pero no hubo margen para la negociación. La violencia se hizo presente sin mediar palabras. Los agresores irrumpieron en la cabina y en cuestión de minutos forzaron la apertura de las puertas, asaltando todo el contenido del vehículo. Recuerdo el sonido ensordecedor del vidrio roto, la confusión de las órdenes y el olor penetrante a gasolina y miedo. Uno de ellos se plantó junto a mi hermano, mirándolo fijamente con una sonrisa macabra en el rostro, y, en un tono que parecía impregnado de maldad, le dijo: «Esta noche no dormirás, ni lo harás el resto de la semana. Recuerda bien mis palabras, porque cada minuto será un suplicio». Aquellas palabras se grabaron en mi mente de forma indeleble. No entendíamos a qué se refería, pero en ese instante, algo en su voz nos hizo temblar a ambos. Sin mediar más resistencia, los asaltantes huyeron en el auto y las motos, llevándose todo lo que habíamos transportado. Quedamos solos, heridos en orgullo, y con el camión reducido a poco más que un cascarón vacío en medio de la nada. Después de aquel violento encuentro, Roberto y yo permanecimos en silencio, intentando asimilar lo ocurrido. La frustración y la impotencia se mezclaban con el temor a una venganza inminente. La amenaza resonaba en nuestra cabeza: «Esta noche no dormirás». No le dimos mayor importancia en ese momento, pensando que se trataba de un simple insulto para intimidarnos. Pero lo que vino después fue mucho más perturbador. Al día siguiente, cuando regresamos a la modesta casa familiar para hacer la denuncia y reorganizar nuestros planes, mi hermano comenzó a comportarse de manera extraña. Durante la jornada,
Se mostró distante y perturbado, como si algo invisible lo acechara en cada momento. Esa noche, después de cenar en silencio, Roberto se retiró a su habitación. Yo, preocupada, no pude conciliar el sueño y, a lo largo de la madrugada, oí ruidos sutiles que parecían provenir del cuarto de mi hermano. Con el corazón acelerado, me levanté y me acerqué a su puerta, solo para escuchar un susurro ininteligible y unos leves golpes que parecían venir de sus pies. Al día siguiente, Roberto se mostraba aún más inquieto. Con voz entrecortada y ojos vidriosos, me confesó que, desde aquella noche, algo había empezado a visitarlo en sueños. Me relató que, al caer la oscuridad, una figura femenina se presentaba en su habitación. «Es una mujer», me dijo con tono tembloroso, de aspecto demacrado, con el cabello desordenado y una piel pálida casi fantasmal. En silencio, entra en mi cuarto y, sin que yo pueda evitarlo, se aproxima a mis pies. A veces solo se queda mirándome fijamente, pero en otras ocasiones, sus manos se extienden y me sujetan, apretando con fuerza, como si quisiera sofocarme. No pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda al oír su relato. Yo, que siempre había sido escéptica y con los pies en la realidad, veía ahora cómo el miedo se apoderaba de mi hermano. Roberto afirmó que la primera vez que ocurrió fue la misma noche del asalto. No dormí casi nada, Marcela. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me tocaba, y cada vez, cuando encendía la luz, no encontraba a nadie. Pensé que eran alucinaciones, consecuencia del shock y la tensión, pero con el pasar de los días, la presencia se volvió más clara y amenazante. Una noche, el terror alcanzó niveles insospechados. Roberto me llamó en mitad de la noche, con voz entrecortada y llorosa. «Marce, por favor, ven a mi cuarto. Esta vez casi me ahorca». Desperté de un sobresalto, y al correr hacia su habitación, lo encontré en un estado de angustia insoportable. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante, y él temblaba en la cama, murmurando que sentía una presión en el cuello, como si unos dedos helados lo estrangularan. Durante esos momentos, apenas pude sostenerlo, y entre sollozos, me explicó que la misma figura que lo visitaba parecía empeñada en causarle un sufrimiento que no podía explicar. Pasaron los días, y aunque la presencia seguía manifestándose, su intensidad fue disminuyendo gradualmente. Roberto, agotado tanto física como emocionalmente, comenzó a recuperar la normalidad, aunque la sombra de aquella amenaza persistía en cada rincón de su mente. Yo, por mi parte, me debatía entre la incredulidad y el temor. ¿Cómo era posible que un asalto, tan claramente perpetrado por delincuentes del narco, hubiera desencadenado algo tan inexplicable y aterrador? Cada noche, al ver a mi hermano sumido en pesadillas y terrores, me invadía la duda de si acaso habíamos sido víctimas de algo más que un simple robo. Una tarde, mientras conversábamos en la sala, mi abuela, una mujer de avanzada edad y sabiduría ancestral, se unió a nuestra conversación. Con su voz pausada y mirada penetrante, dijo: «Yo siempre supe que ese tipo no era un ladrón cualquiera. Los caminos de la Rumorosa están cargados de historias, y en esta tierra muchos creen en las artes oscuras. Ese hombre que os amenazó, el que dijo que Roberto no dormiría». Hizo una pausa, mirándonos a ambos. «Quizás era un brujo. Al robar vuestro camión, es posible que haya dejado puesta una maldición, una especie de rastro de su maldad que se manifestó en esa figura que atormenta a tu hermano». Sus palabras me dejaron helada. Nunca antes había pensado en algo así. Siempre había considerado esas creencias como simples supersticiones de gente mayor. Sin embargo, al ver el terror reflejado en los ojos de Roberto, no pude evitar cuestionarme si, de alguna forma, habíamos cruzado la línea entre el mundo de los vivos y las artes oscuras.
Mi abuela continuó: no se preocupen demasiado, hijitos. Los maleficios tienen un curso, y en muchos casos, si son lo bastante débiles o si el espíritu castigado se cansa, desaparecen con el tiempo. Pero es importante que tomen precauciones. Ese camión, por lo que yo veo, cargó no solo mercancía, sino también una energía negativa. Yo misma he oído historias de gente que, tras ser maldecida, vive noches interminables de terror. Dicen que la persona maldecida ve a una mujer de ojos vacíos, que viene a cobrar lo que se le debe. Esa figura que ves en la noche es un recordatorio del pecado cometido, un aviso de que el mal no se olvida fácilmente. Aunque sus palabras no lograron disipar por completo el miedo que nos embargaba, al menos me dieron una explicación, aunque fuera en el marco de lo irracional. Decidimos entonces dejar que el tiempo siguiera su curso, esperando que, tal como mi abuela aseguraba, la maldición se disipara y nuestra vida volviera a la normalidad. Durante los días siguientes, Roberto se mostró reacio a dormir. Cada noche, la promesa del agresor se hacía realidad. La figura espectral aparecía casi a la misma hora, cuando el sueño empezaba a tomarlo. Yo, en esas noches, me quedaba despierta, velando su habitación, tratando de protegerlo de aquello que parecía provenir de otro mundo. En varias ocasiones, lo encontré mirando fijamente la puerta, con la esperanza de ver alguna señal de que aquello era solo un mal sueño. Pero la realidad era mucho más perturbadora. En una de esas noches, mientras el reloj marcaba casi la medianoche, escuché un leve golpeteo en la puerta del cuarto de Roberto. Con el corazón en la mano, me acerqué despacio y, al asomarme, pude distinguir la silueta de una mujer. Su figura era etérea, casi translúcida, y parecía moverse con lentitud, como si flotara en lugar de caminar. No pude ver su rostro con claridad, pero lo que sí me impactó fue la forma en que extendió la mano y, de manera casi imperceptible, se acercó a la cama. Roberto, en un instante de terror, intentó gritar, pero lo único que salió de su boca fue un susurro ahogado. La presencia se inclinó y, con una delicadeza macabra, tomó sus pies con dedos largos y fríos. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo al presenciar esa escena. Era como si el mismísimo infierno se hubiera colado en nuestro hogar. La figura permaneció allí durante lo que parecieron eternos minutos, y en un descuido, su mano se movió con fuerza, casi llegando a estrangularlo. Fue en ese preciso instante que intervine, abrazando a Roberto y gritando con todas mis fuerzas para que la presencia se alejara. Por suerte, la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de un susurro que parecía prometer venganza. Esa noche, el terror se adueñó de nuestros corazones, y desde entonces, el ambiente en la casa se volvió irremediablemente pesado y lúgubre. Durante la siguiente semana, el asalto y la amenaza se convirtieron en una especie de mal presagio para Roberto. Cada noche, la aparición se hacía presente, aunque de forma intermitente, y, con el paso de los días, parecía ir debilitándose. Al llegar la última noche de la supuesta maldición, Roberto se despertó varias veces, con sudores fríos y la sensación de que alguien lo observaba desde las sombras. La tensión era tan palpable que ni siquiera las horas de luz lograban disipar el miedo que se había instalado en nuestro hogar. Finalmente, como si la energía oscura se hubiera agotado, la figura empezó a desaparecer. Las visitas nocturnas se hicieron esporádicas y, poco a poco, Roberto empezó a recuperar algo de paz en sus noches. Aún así, el recuerdo de aquella experiencia quedó grabado en su mente y en la mía como un recordatorio permanente de que hay cosas en este mundo que escapan a la lógica y a la razón. Hoy, han pasado ya varios meses desde aquella terrible noche en La Rumorosa. Roberto volvió a conducir, y yo he intentado retomar mi vida normal,
pero el incidente me persigue en mis sueños y en cada instante de soledad. A veces, al caminar por la calle o al escuchar el ruido lejano de un motor, me pregunto si aquella sombra de la noche fue realmente fruto de la maldad humana o si, en el fondo, fue el eco de una artesanía oscura dejada en nuestro destino por un brujo. Mi abuela insiste en que el maleficio era pasajero, que el brujo dejó una semilla de oscuridad en el camión y que, al haber sido interrumpido, se disipó con el tiempo. Pero yo nunca podré olvidar la sensación de impotencia, el terror a flor de piel y ese inconfundible frío que invadió el cuarto de Roberto. He llegado a pensar que la rumorosa guarda secretos que la modernidad prefiere ignorar. Es una carretera donde la ley de la violencia y la leyenda se mezclan y donde, a veces, lo inexplicable se presenta de la forma más aterradora. Aquella noche, cuando unos hombres del narco, o según la creencia popular, un brujo enmascarado de intenciones siniestras, se llevaron todo lo que teníamos. No solo nos robaron bienes materiales, se llevaron parte de nuestra inocencia y dejaron una marca imborrable en nuestras vidas. Cada vez que Roberto se prepara para un viaje, la tensión en sus ojos lo delata. Aunque dice que ya no siente la presencia, yo sé que en lo más profundo, el recuerdo de aquella amenaza sigue latente. Hay noches en que, al cerrar los ojos, puedo imaginar la silueta de esa mujer fantasmagórica, acercándose lentamente para reclamar lo que se le debe, recordándole a mi hermano que el castigo por habernos topado con fuerzas que trascienden lo humano fue real y despiadado. Hoy, mientras escribo estas líneas, todavía me pregunto qué pudo haber desencadenado ese episodio. ¿Fue acaso la imprudencia de confiar en la gente equivocada? ¿O será que en la rumorosa, donde la oscuridad y la leyenda se funden, ciertos encuentros están predestinados a suceder? La respuesta, si es que existe alguna, se oculta en la niebla de aquella noche fatídica. Yo, por mi parte, he aprendido a vivir con el recuerdo, intentando no revivir constantemente el terror de aquellos momentos, pero siempre con la inquietud de que, en algún rincón de la noche, algo acecha, esperando el momento propicio para volver. A veces, al despertar y encontrar a Roberto temblando en la cama, susurrando que siente una presencia que lo mira fijamente, me duele el alma recordarlo. Es en esos momentos que me pregunto si, de alguna forma, nosotros marcamos el comienzo de una cadena de eventos que no se detuvo con la desaparición de aquella figura. La violencia de aquel asalto, la amenaza inhumana y el posterior tormento nocturno se fusionaron en una lección dolorosa sobre la fragilidad del orden en el que vivimos. No sé si alguna vez podré olvidar completamente lo ocurrido, pero sí sé que cada noche, al encender la radio del camión o al ver pasar un vehículo en la oscuridad, se me eriza la piel. La experiencia me enseñó a no dar nada por sentado, a estar alerta a cada detalle, porque en la carretera, como en la vida, la línea entre lo real y lo inexplicable es muy delgada. Hoy, al mirar atrás, me queda la certeza de que el mal, en cualquiera de sus formas, siempre deja huellas. La amenaza de aquella noche, ese grito silencioso que resonó en la oscuridad, fue el comienzo de una serie de eventos que, aunque ya se han desvanecido, dejaron una marca imborrable en nosotros. Mi hermano ha aprendido a sobrellevar sus pesadillas, pero la sombra de aquella figura, con sus manos frías y su mirada vacía, persiste en sus recuerdos. Y yo, cada vez que la brisa nocturna acaricia mi rostro, no puedo evitar sentir que, de algún modo, la maldición que aquella noche impuso sigue merodeando en los confines de nuestro destino. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que a veces las palabras de un delincuente pueden tener un eco que trasciende la mera violencia física. Esa amenaza, esta noche no dormirás ni durante toda la semana, resultó ser mucho más que un insulto. Fue una profecía que se cumplió en la forma de un tormento intangible, pero insoportablemente real.
Mi abuela, con su sabiduría popular, trató de darnos una explicación que, aunque inverosímil para los estándares modernos, nos brindó cierta calma al saber que, como todo maleficio, también se disipaba con el tiempo. Ella siempre decía: en este mundo hay fuerzas que no se pueden ver, pero que se sienten en lo profundo del alma. No todo lo que ocurre tiene una explicación lógica. A veces, lo sobrenatural se cuela en la vida de los mortales, y lo único que nos queda es aprender a convivir con ello. Hoy, mientras continúo mi vida y Roberto vuelve a emprender largos viajes por las carreteras de México, trato de no pensar demasiado en lo sucedido. Pero cada tanto, al recordar aquella noche en La Rumorosa, siento como el miedo vuelve a asomar, como un recordatorio de que en la oscuridad, incluso la más mínima señal puede transformarse en un presagio de pesadilla. Quizás nunca sabremos con exactitud qué fue lo que sucedió aquella noche. ¿Acaso fue solo la rabia de criminales sin escrúpulos? ¿O hubo algo más? ¿Una especie de venganza mágica impuesta por un brujo? Yo he dejado que el tiempo y la razón traten de borrar esas imágenes, pero el eco de aquella amenaza y el dolor que vi en los ojos de mi hermano son recuerdos que se rehúsan a desaparecer. Y cada vez que oigo el rugir de un motor en la noche o la sutil vibración de un camión en la distancia, me viene a la mente aquella advertencia oscura, aquella noche en la que aprendimos que a veces el mal se viste de lo cotidiano para recordarnos que la vida, en su frágil transitoriedad, está siempre al borde del abismo. Con el paso del tiempo, he intentado reconstruir mi vida y, poco a poco, he logrado encontrar cierta paz, pero aún así, en momentos de soledad, me pregunto si la aparición de aquella mujer era una manifestación de la culpa o del castigo, o simplemente el remanente de un hechizo lanzado en medio de la violencia y el caos. Roberto, por su parte, ha comenzado a llevar un pequeño amuleto, algo que mi abuela le regaló, con la esperanza de mantener a raya cualquier energía negativa. Aunque la presencia ya no se manifiesta con la intensidad de antes, él confiesa que, en ocasiones, siente como si alguien lo estuviera observando desde las sombras de su habitación, recordándole silenciosamente el terror de aquella noche. No quiero terminar estas líneas sin dejar constancia de lo que vivimos, porque aunque parezca increíble, lo ocurrido es tan real como el crujido de las ruedas en la carretera o el estruendo de un motor en plena noche. La experiencia me enseñó que en este mundo, donde la violencia y la superstición coexisten, uno debe aprender a vivir con la incertidumbre y a enfrentar sus propios miedos, por muy irracionales que parezcan. Hoy, mientras escribo esto, mi mano tiembla un poco al recordar aquella fatídica jornada. La imagen de aquel auto negro, de las dos motos rugiendo en la penumbra y, sobre todo, la voz amenazante que le dijo a Roberto esas palabras malditas, siguen presentes en mi memoria. Y aunque el asalto y la subsecuente maldición parecieran haberse disipado, el eco de aquella noche aún resuena en cada kilómetro que recorro, en cada sombra que se desliza a lo lejos y en cada susurro que el viento arrastra en la oscuridad. Queda en mí la esperanza de que, con el tiempo, el mal que nos visitó aquella noche sea solo una lección amarga, un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de la necesidad de valorar cada instante, porque en La Rumorosa, como en la vida, no hay garantías, solo hay caminos inciertos y sombras que se ocultan detrás de cada curva. Así concluye la historia de aquella noche, en la que un simple viaje se convirtió en una pesadilla, y en la que el terror se manifestó no solo en la violencia de unos criminales, sino en la insidiosa manifestación de algo que, quizá, nunca debió tocar nuestras vidas. Recuerdo a mi hermano, aún hoy, con cierta mezcla de tristeza y resignación, sabiendo que lo que le sucedió cambió su forma de ver el mundo para siempre. Y yo, cada vez que me encuentro sola en la oscuridad,
No puedo evitar pensar en aquella figura, en aquella amenaza y en la cruda realidad de que, a veces, el mal se presenta en formas tan sutiles como aterradoras. Que esta experiencia sirva de advertencia para quienes, como nosotros, transitan por caminos peligrosos. Mantengan los ojos bien abiertos, pues en la penumbra de la noche, lo inesperado puede colarse sin previo aviso, y lo que parecía ser un simple asalto puede dejar cicatrices imborrables en el alma. Marcela Rivas. Relato basado en hechos que aún me hacen estremecer cada noche.